La muerte de Luis Caro, el clásico tucumano convertido en tragedia. Por favor, ayúdenme, no me quiero morir. Llamen a mi mamá. Las palabras del adolescente que estaba tirado en la entrada de un garaje ubicado en Pellegrini, el 400, apenas si se podían escuchar. ¿Qué le pasó?, le preguntó el periodista de la Gaceta a un efectivo de infantería y a otro de caballería que estaban custodiándolo. Como no le respondían, insistió: ¿por qué este chico está tan mal? El efectivo, que estaba de pie, tomó su bastón de madera y lentamente le levantó la remera blanca que tenía puesta. Así descubrió una pequeña herida en el centro del pecho. Había recibido un disparo. Era un balazo de un revólver calibre 22. Un vecino que presenció la escena preguntó: ¿y la ambulancia? El efectivo, que se encontraba sobre el equino, levantó sus hombros de manera pausada, lo que generó la reacción de las mujeres, que también comenzaron a congregarse en el lugar. El uniformado taloneó el caballo y se marchó, no sin antes pedirles de manera poco amistosa que se retiraran. Fueron esas personas las que intentaron trasladar al herido, pero no las autorizaron. Después de una espera de más de 20 minutos, llegó un móvil de sin prosa, sin médico y con solo el chofer. El conductor, desesperado, bajó a la camilla y, con la ayuda de los hombres que estaban ahí, levantó al adolescente y lo llevó al hospital Padilla, pero murió cuando estaban por operarlo. Fue identificado como Luis Gerardo Caro, de 14 años. Ese fue el epílogo de la jornada más trágica de la historia del fútbol tucumano. El adolescente se transformó en la primera víctima de un enfrentamiento entre las barras bravas de Atlético y San Martín, los clubes más grandes de la provincia. Fue un caso que conmocionó a cada amante de este deporte. Fue un hecho salvaje que, curiosamente, tuvo una complicidad policial y que marcó un antes y un después en la historia de los clásicos en la provincia. Nada volvió a ser igual. Pese a que ya pasaron casi 19 años del crimen, las heridas nunca se cerraron y los protagonistas siguieron generando terror hasta que fueron apresados o se retiraron por problemas de salud, y no porque hubo una decisión política para erradicarlos de los estadios. Nunca debió jugarse. Ese clásico entre Atlético y San Martín nunca debió haberse jugado. Ambos clubes eran patrocinados por la Cervecería Norte y, al sellar el acuerdo comercial, se comprometieron a jugar un duelo amistoso en el que estaría en juego una copa que llevaría el nombre de la empresa. En principio, el clásico había sido programado para cuando ambos equipos terminaran de participar en el certamen de la B Nacional. Pero en el medio pasó algo. El Santo descendió. Como el clima no estaba para que ambos equipos se enfrenten, lo postergaron para el 15 de septiembre de 2001, pensando que los ánimos se aplicarían y no pasaría nada. Pero el pronóstico fue pésimo. Los organizadores insistieron con hacer disputar el encuentro. Los dirigentes de ambos clubes no se opusieron con la firmeza necesaria y la policía no realizó una evaluación correcta de lo que podría suceder. Para tratar de llevar tranquilidad al público, los responsables dijeron que se montaría un operativo de seguridad especial para evitar todo tipo de incidentes. Este anuncio no sirvió de nada. Ese día asistieron menos de 3.000 personas. Con el tiempo quedó al descubierto que esa fue una falsa promesa. Se había anunciado la presencia de 70 efectivos, pero terminaron siendo 40. En un derbi tucumano nunca se movilizaban menos de 300 hombres. Esta tragedia comenzó a escribirse el 4 de febrero de 2001. Ese día se jugó un clásico en el Monumental. Ganó Atlético, pero también se impusieron unos violentos de la Ciudadela. La barra santa colgó en la tribuna una bandera que decía: la banda de Chupete, Barrio El Sifón, que era el estandarte de los Acevedo, los líderes de la inimitable La Barra de Cana. Antes de que terminara el encuentro, los hinchas visitantes le prendió fuego cuando sus rivales intentaron recuperarla, pero las llamas no pudieron consumir la polémica que se inició luego. Ese trapo, como se lo llama en la jerga futbolera, había sido secuestrado por la policía luego de que se registrara una escaramuza entre uniformados y barras de canos en un partido que había sido disputado meses después. ¿Cómo llegó esa bandera a manos de los violentos de San Martín? Un oficial del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Capital se la habría vendido para que se burlaran de sus eternos rivales. Los uniformados, para evitar que los miembros de la inimitable agrandaran el escándalo, llegaron a un acuerdo con ellos. Además de un resarcimiento económico, les habrían prometido no molestarlos durante un tiempo, especialmente cuando ingresaran al estadio.
El acuerdo, muy común entre uniformados y violentos a nivel nacional, llevó paz a las tribunas, pero no sació la sed de venganza. Un anticipo: el clásico se programó para un sábado por la tarde. La falta de movimiento auguraba un partido tranquilo para los vecinos, que estaban acostumbrados a encerrarse cada vez que los grandes se enfrentaban en la Ciudadela. Lo único extraño es que ese día, durante el mediodía y en las primeras horas de la siesta, se vio a los hinchas de San Martín recorriendo la calle Pellegrini. No entendíamos por qué lo hacían, ya que ese era un sector que estaba reservado para que transiten los de Atlético. Después nos dimos cuenta de que los estaban esperando, comentó el vecino Mario Herrera. Los decanos realizaron las tareas de inteligencia que no hicieron los policías. Algunos adelantados les avisaron a los miembros de la Inimitable lo que estaba sucediendo. Se enteraron de la novedad cuando compartieron un asado con sus pares de los Andes, que estaban de paso en la provincia, ya que al día siguiente su equipo debía enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el norte del país. Los muchachos ya estaban en camino cuando les informaron de lo que estaba pasando. Decidieron volver y buscar algunos fierros para protegerse, explicó Mauro, un ex integrante de la Barra Brava de Cana. Extrañamente, el destartalado ómnibus que llevaba a los Barra Bravas no tenía custodia policial, como era normal que ocurriera. Y como era de esperarse, el primer enfrentamiento se produjo en la zona de Pellegrini y Lavalle. Cuando la Barra de Cana descubrió un grupo rival, no duraron en abrir fuego. Ahí se armó un desbande. Hubo muchas corridas porque se escuchaban los disparos, pero no se sabía quién estaba tirando. Los Canas solo salieron cuando se dejó de escuchar tiros. De ahí no pasó nada más. Pero obvio que las cosas no iban a quedar así, agregó Mauro. Después de ese grave incidente, la policía reaccionó, ya con la pelota rodando en el campo y con la hinchada intercambiando insultos y promesas de nuevos enfrentamientos. Llegaron refuerzos y comenzaron a doblegar los vallados, pero ya era tarde. La emboscada. El partido entre los grandes del fútbol tucumano fue malo. Terminó 0-0 y, tal como lo estipulaba el reglamento, la copa debía definirse por penales. Antes de que se ejecutaran los disparos desde los 12 pasos, un grupo de simpatizantes santos abandonó el estadio sin que se supieran los motivos. Las puertas de la Rondeau y Matienzo estaban abiertas, liberadas. Ningún efectivo las detuvo, ni siquiera cuando comenzaron a avanzar peligrosamente hacia donde se encontraban la parcialidad de Cana. En la investigación se descubrió que el grupo de violentos se dirigió hacia el norte de Matienzo y luego se dividieron en dos grupos. Uno se paró en General Paz y Pellegrini y el otro una cuadra más adelante, en la esquina de esa arteria con las piedras. Allí se instalaron y esperaron pacientemente. Mientras tanto, en la Ciudadela, un grupo de policías obligaba a la hinchada visitante a que abandonara las tribunas. La mayoría se resistió a acatar la orden porque querían ver la definición del duelo. Los efectivos, que eran dirigidos por el mismo oficial acusado de haber vendido la bandera de la Inimitable a la Barra Santa, dio la orden de comenzar a disparar las balas de gomas, generando que la gente abandonara las tribunas a las corridas. Cuando salimos, nos encontramos con más policías a caballo que nos seguían castigando. En realidad, nos entregaron atados. Nos llevaron como animales corriendo por la Pellegrini, dijo Francisco Jiménez, uno de los hinchas que siempre sospechó que algunos efectivos sabían que se había organizado una emboscada. Ni la policía ni la justicia profundizaron esa pesquisa, pero el uniformado que quedó involucrado en ambos hechos fue retirado al poco tiempo. ¿Realmente hubo un tipo de complicidad entre los violentos y algunos miembros de la fuerza? Ese fue el interrogante que nunca se terminó de responder, pero el trabajo que realizaron los uniformados fue duramente cuestionado por mucho tiempo. Fue una carrera infernal y literalmente hacia la muerte. Los decanos fueron perseguidos por lo menos hasta Lavalle por efectivos montados en caballo. Los primeros disparos se escucharon en la esquina de General Paz. Se armó un tiroteo. Los de la Barra también tiraron. La gente se escondía en sus casas. Los que vieron a los santos disparando se tiraron al suelo o se escondieron detrás de los árboles. De bronca rompíamos todo lo que encontramos en el camino, agregó Jiménez. Caro fue uno de los que corría de manera desesperada. No sabía lo que estaba pasando a pocos metros. Al llegar a la Pellegrini del 400, fue herido mortalmente. Pero la locura continuó. Carlos Algañarás, de 19 años, fue baleado en la espalda cuando estaba por cruzar la esquina de San Lorenzo. Sobrevivió. Tucumán quedó conmocionado por el hecho, pero todavía le faltaba conocer los detalles más oscuros del caso.
El juicio comenzó antes que se cumplieran los 3 años del crimen de Gerardo Luis Caro. Fueron 9 las personas que se sentaron en el banquillo de los acusados. Habían muchas expectativas de lo que pudiera surgir en el debate, pero todo quedó en la nada. No hubo una pena ejemplificadora, sí un fallo novedoso que rápidamente quedó en el olvido. La teoría de la fallecida Joaquina Bermal era clara y contundente. Los miembros de la banda del camión se habían organizado para emboscar a la barra brava de Atlético en el marco del partido amistoso que se debía disputar entre los dos grandes de la provincia. Acusó a Sergio Fly Roldán de ser autor de los disparos que acabaron con la vida de Caro y que hirieron a Carlos Argañarás y a Juan Carlos Tata Fenoglio por haber provisto el arma que se utilizó en el homicidio. César Alejandro Cucaracha, Diego Rafael Condorito y Claudio Marcelo Roldán, hermanos del principal imputado, fueron considerados partícipes, en tanto que Silvina Roldán y Alejandra Salinas, hermana y pareja de Fly, respectivamente. No se pudo avanzar mucho en esa causa porque la policía se demoró en avisar a la justicia lo que había sucedido y cuando quisimos actuar, los sospechosos ya habían marchado de la provincia, explicó Baclini, ex secretario de la Fiscalía que investigó el caso. Ni la justicia, ni la policía, ni los dirigentes de los clubes vieron la condena del crimen de Caro para mejorar las cosas. Ninguna de las 3 partes se atrevió a cerrarle las puertas aplicándole el derecho de admisión a los miembros del inimitable. Si bien no fueron juzgados por este caso, pero sus nombres aparecen en el expediente, y de la banda del camión, que fueron enjuiciados por el hecho, ambas barras bravas crecieron a partir de ese momento. La decana se adueñó del poder total de la tribuna y fue señalada por montar varios negocios dentro y fuera del Monumental de 25 de Mayo y Chile. La Santa no pudo quedarse con el dominio absoluto, pero terminó siendo una de las más fuertes y reconocidas. En nombre de Caro, en 2017, a través de las redes sociales, se pudo conocer una fotografía de la tribuna de calle Chile del Estadio Monumental que tenía escrito con pintura blanca Tribuna Luis Caro. Las gradas de la calle Bolivia ya llevaban el nombre de Luis Reartes en homenaje al Correcaminos. La dirigencia decidió nombrar esa cabecera a modo de homenaje. Desde mi lugar, espero que recordar y darle visibilidad a este hecho sirva para que la sociedad mejore, que no sucedan más hechos trágicos y que el fútbol no se vea manchado por los actos repudiables de animales como estos. Siempre en la memoria de todos, Luis Caro.